Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es sábado 27 de enero de este año 2024. Le damos gracias al Señor por el nuevo día que nos concede. El Señor que nos llama a la existencia derrama en nosotros la unción de su Espíritu. Él nos reviste con el poder de lo alto para que tengamos la vida que Él regala. Y solo así poder avanzar por los caminos de su divina voluntad. Hoy es sábado dedicado a la Santísima Virgen María, Santa María en sábado, en el sábado de María. Nos acogemos al amor de nuestra Madre, de la Reina del Cielo. Ella siempre nos ayuda a caminar en esperanza. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán, y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, la palabra que hoy nos presenta nuestra Madre la Iglesia para celebrar la Santa Misa nos lleva sobre todo a un momento especial, y es a reconocer el poder de Dios, que todo lo puede, todo lo vence y todo lo hace nuevo. La primera lectura está tomada precisamente del segundo libro de Samuel. Allí se nos narra cómo Dios le revela el pecado del rey David al profeta Natán. David ha querido ocultar su pecado después de haber cometido adulterio y también asesinato. Dios sabe que David es ungido y Él quiere sobre todo manifestarle su misericordia, porque David, como hombre de Dios, como hombre según el corazón de Dios, luchó siempre por obedecer al Señor, porque el Señor fuera el centro de su vida. Por eso viene para David una oportunidad de la misericordia de Dios, porque aquel que aprende a ser temeroso a los caminos del Señor, aquella persona que guarda su vida en el temor de Dios, en medio de sus equivocaciones y oscuridades, la misericordia de Dios le buscará. Pues el profeta ha llegado a la presencia del rey David con una parábola, ilustrándole un tema de injusticia. El rey se ha encolerizado porque el mismo profeta Natán le puso a que él tuviera el discernimiento y identificara aquel personaje que se había robado la ovejita que tenía el único dueño. Y el mismo profeta, para desenmascarar la conciencia de David, que se había ocultado en la misma oscuridad del pecado, le dice: ese hombre que se robó la oveja, ese hombre eres tú.
te has tomado una mujer casada y no aún hacía gusto has asesinado a su esposo. Yo creo que la mayor reflexión de la palabra en este día es llevarnos sobre todo a comprender qué grande es la misericordia de Dios y cuánto puede hacer el Señor en un corazón que tiene firme decisión de arrepentirse, de cambiar, de empezar de nuevo. El arrepentimiento no es un sentimiento que nos viene de repente. El arrepentimiento nace de un encuentro con la verdad de nuestro pecado. Y a partir de la verdad de nuestro pecado, cuando entendemos cómo hemos ofendido a Dios, hasta dónde llega nuestra culpa, pues allí viene el Espíritu Santo a infundirnos a nosotros el dolor por haber ofendido al Señor. El Espíritu Santo hace que aflore el dolor que hay en nuestro interior, haciéndonos comprender sobre todo que la culpa es nuestra, que el que ha permanecido fiel es Dios, que el pecado trae sus consecuencias cuando, aún sabiendo de lo que está mal, seguimos por ese camino queriendo buscar nuestros intereses o cometidos personales. El pecado siempre nos estará llevando a una ofensa a Dios. Por eso el mismo arrepentimiento incluye el dolor por la ofensa. Has ofendido a Dios. Date cuenta que aunque en muchos momentos el pecado ha tenido que ver con tu prójimo, en el fondo la ofensa ha sido a Dios. Cuánto duele ofender al Señor cuando sabemos que el Señor ha sido fiel y siempre fiel. El arrepentimiento nos infunde una esperanza, y es que Dios perdona, que el Señor da el perdón. Cuando el profeta Natán le dice a David: tú has cometido este pecado y lo has ocultado, el Espíritu de Dios mueve a David para que él entre en un profundo arrepentimiento, abrace la verdad de su miseria, la verdad de su traición, de su doblez para con Dios. Y allí empieza él, movido por el Espíritu Santo, a componer el Salmo 51. Misericordia, Señor, por tu bondad. Crea en mí un corazón puro. ¿Cómo siente la suciedad en su corazón el mismo David, que clama por un corazón puro, un corazón limpio? Esa es la obra de la misericordia. Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos convenza de nuestro pecado, Él nos lleva a un estado tal de convencimiento que nos hace experimentar la necesidad de un corazón nuevo, de una vida nueva. Es tan triste cuando muchas personas simplemente viven en la vida de la iglesia en una apariencia de conversión, y se ve que aún son conscientes de su pecado, de su obra, pero siguen en él, haciendo daño, destruyendo, justificando conductas y situaciones concretas. Por eso, lo más especial todos los días es cuando aprendemos a sorprendernos del poder que tiene Jesús, la autoridad de su palabra, su gracia sanadora, el milagro que Él puede hacer de tomar control de nuestra vida, de nuestras tempestades y luchas, cuando lo reconocemos como Señor y nos rendimos en un verdadero temor a Él, deseando siempre que sea su obra la que venga a tomar nuestro corazón. Dios es de maneramente bueno, y por eso en su bondad nos estará llamando siempre al arrepentimiento. Por eso en el Evangelio hoy vemos al Señor que calma la tempestad, calma el lago, y allí hay una gran admiración de los discípulos hacia Él. En medio de nuestras crisis, hay veces sentimos la tentación como de dudar del poder de Dios, o hacer sentir como que nuestra vida no es importante para Dios.
¿Cómo no va a ser importante nuestra vida para el Señor? A Él importa todo lo que nos acontece cada día. Por eso es preciso no desesperarnos si en este momento estamos pasando por crisis o un problema. Hay que aprender a asombrarnos del Señor. Si los discípulos se asombraron de que el Señor mandara calmar al lago, cuanto más deberíamos asombrarnos de su presencia en la Santa Eucaristía, de su poder que todo lo somete. Cuando en la Eucaristía te unes en el poder del Espíritu Santo en adoración, en cada momento de la Santa Misa, allí el Señor con su poder, con su palabra, somete tus batallas, tus crisis, tus imposibles, y Él da prueba de que de manera especial, solo por la fe, podrá obrar en cada corazón que aprende a tener confianza y a vencer el miedo. El miedo malo es no confiar en Dios. Por eso, lo que más hoy se nos invita en la palabra es una gran confianza en el Señor. Él pregunta por la fe en el Evangelio. ¿Todavía no tienen fe? Es que el tema de la fe está implicando la confianza, una confianza radical en el Señor. ¿Todavía no tienes fe? Pídesela hoy al Señor, porque con fe serás dichoso el que le cree al Señor, dichoso el que ha creído. Así le dijo Isabel, la prima de la Virgen María, a nuestra Madre: dichosa tú que has creído. La fe nos da dicha, gozo y esperanza en el Señor. Que hoy nosotros también obedezcamos la palabra del Señor como el mar le obedece. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido sábado para todos. No olvidemos honrar a la Virgen María con el Santo Rosario.